Bien. Entonces, vamos a terminar, les decía, la unidad, el módulo 1 con la unidad 4, ¿no? En esta oportunidad, que vamos a ir desarrollando en qué consiste, ¿no? La elaboración de la tesis, ¿no? Básicamente, ¿cuál es la estructura? ¿No? Y ustedes saben que cuando desarrollamos un proceso de investigación académica, un proceso de investigación científica, ¿no? Hay una serie de etapas que se deben cumplir. Y, y en el transcurso de las reuniones anteriores hemos ido analizando, ¿no?, algunas etapas importantes dentro de lo que significa, o algunos temas importantes dentro de lo que significa la metodología de la investigación científica. Eh, a ver, un minutito, por favor. Ya. Bien, entonces decía que eh, para desarrollar procesos de investigación científica, investigación académica, tenemos que seguir una serie de pasos, una serie de etapas, ¿no? Aplicar métodos, técnicas, instrumentos dentro de lo que significa un trabajo de investigación, ¿no? Se dice que en nuestro país hay una debilidad en este aspecto, ¿no? Que no tenemos profesionales que se dediquen eh, a la investigación, por una parte, ¿no? Por otra parte, también se dice que como población, como población de profesionales bolivianos, no tenemos el hábito de la investigación, ¿no? Son muy pocos los investigadores en nuestro país y lo que y lo y lo poco, diremos, que tenemos como lo poco que tenemos dentro de este campo, ¿no? No es suficiente, es muy insuficiente en todos los campos, ¿no? Llámese en el campo de la educación, la economía, en el campo social y en otros, ¿no? A veces comparan a un determinado país, ¿no? Hacen hacen la calificación de un determinado país en función al grado de investigadores dentro de un determinado país, ¿no? En función a cómo está, se está desarrollando esta parte de lo que significa la parte académica dentro de los estudios, en nuestro caso, dentro de lo que son los estudios superiores, ¿no? En las universidades concretamente, cómo se van desarrollando los procesos de investigación, ¿no? Y en ese sentido se dice que hay debilidades, hay falencias que tenemos que necesariamente ir mejorando, fortaleciendo esta parte de la investigación científica, ¿no? Eh, y este módulo, ¿no? Esta unidad, ¿no?, lo que nos plantea es, ¿no?, básicamente la estructura, cómo estructurar una, un trabajo de investigación, en este caso de una tesis. Ustedes saben que hay muchas formas de hacer investigación, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de un ensayo, es una forma, es una clasificación
sencilla, digamos, un ensayo. Luego podemos hablar de una monografía. Una monografía es un trabajo de investigación científica, pero ya un poquito más, un poco más detallado que un ensayo, ¿no? Y luego vendrá seguramente una tesina, ¿no? Que es un trabajo un poco más estructurado y más detallado. Pero la tesis, ¿no? La tesis es un trabajo de investigación mucho más profundo, ¿no? Más estructurado, más profundo y que básicamente sirve en nuestro país para hacer una defensa de grado, ¿no? Para obtener un título académico. Y cuando hablamos de, cuando hablamos de estructuras, ¿no? De cómo estructurar una determinada tesis, ¿no? No hay una única estructura, ¿no? No hay una estructura bien definida para desarrollar una tesis, sino que eh, dependerá de eh, una serie de características, una serie de aspectos, ¿no? Que van a definir, van a determinar la estructura de una tesis. Por ejemplo, no es, va a ser distinto hacer una tesis dentro de lo que significa las ciencias exactas, ¿no? Comparando con las ciencias sociales, por decir, ¿no? Eh, o con las ciencias económicas, ¿no? Entonces, cada área tiene sus características, tiene variables, eh, tiene conceptos que hacen a una determinada área, ¿no? Del saber y en base a esas características es que se van a buscar o se van a estructurar las tesis, ¿no? Los trabajos de investigación, en este caso una tesis, ¿no? Eh, por otra parte, también dependerá desde el punto de vista de las características del trabajo o las características del tema que un investigador elige, ¿no? El tema va a ser también determinante para determinar la estructura, para estructurar una tesis, ¿no? Entonces, la estructura de una tesis no es definitiva, no está dada, no es que vamos a encontrar una estructura ya bien definida en, en un documento, en en un libro, llámese, ¿no? Sino que el investigador tiene que adecuar, ¿no? Tiene que buscar, es cierto, vamos a encontrar seguramente eh, alguna estructuración, alguna estructura general, ¿no? Pero eso tendrá estará definida por algunas características que nosotros le demos en nuestro trabajo de investigación. Y por último, podemos decir también que cuando estamos desarrollando una tesis, ¿no? Va a depender mucho eh, va a depender de la universidad, llámese así, ¿no? Llámese, por ahí las universidades, en este caso, o en nuestro caso, tienen sus propias estructuras, ¿no? Plantean ellos una determinada estructura para desarrollar un trabajo de investigación, ¿no? En la tesis, en nuestro caso, ¿no? La OPEA, por ejemplo, ¿no? Tiene una estructura dentro de lo que significa el reglamento en la elaboración de en la elaboración de la tesis, ¿no? Tiene su reglamentación y en esa reglamentación se está indicando cómo va a estructurar la tesis un determinado estudiante, ¿no? En nuestro caso, un determinado maestrante, digamos.
¿no? La UPEA tiene su propia estructuración. Seguramente la UMSA debe tener también su estructura, ¿no? Y las otras universidades, ¿no? Tienen sus propias estructuras para desarrollar los procesos de elaboración de una tesis. Bien, ¿no? Entonces con esto, con ese, con esa introducción, vamos a comenzar a desarrollar o a ver, ¿no? ¿Cuál es la estructura de una tesis? Y no, aquí le estamos llamando partes de un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes de ese trabajo de investigación? Todo trabajo de investigación vamos a comenzar con una carátula, ¿no? También se lo llama la portada. Una vez que tenemos la carátula o la portada, ¿no? Seguidamente eh, podemos añadir una dedicatoria. Luego el agradecimiento. Seguido al agradecimiento viene el índice. Un índice, un índice general de todo lo que contiene nuestro trabajo de investigación, nuestro documento, ¿no? El índice. Una vez desarrollado el índice, vamos a entrar a una parte donde eh, vamos a comenzar con nuestro trabajo de investigación, ¿no? La parte introductoria. La parte introductoria la introducción es una parte importante en nuestro trabajo porque a través de la introducción nosotros lo que hacemos es hacer conocer qué es qué tema vamos a desarrollar en ese trabajo de investigación, qué características tiene nuestro trabajo de investigación, el tema que hemos elegido, ¿no? ¿Qué características, qué novedoso voy a plantear yo dentro de mi trabajo de investigación, ¿no? Voy a hacer una breve introducción de mi tema. Y dentro de la introducción también vamos a contemplar, ¿no? El planteamiento del problema. Vamos a plantear el problema. Una vez elegido el tema, vamos a buscar un problema. Vamos a plantear un problema. Vamos a desarrollar ¿no? nuestro trabajo de investigación definiendo, ¿no? ¿Qué problemas, ¿no? Veo yo en ese tema que yo he elegido? Una vez que planteamos el problema, vamos a justificar nuestro trabajo. O sea, vamos a justificar el tema que hemos elegido. ¿Por qué, por qué es necesario, ¿no? abordar el tema que yo he elegido? ¿Qué de importancia tiene abordar el tema que yo estoy planteando? ¿No? Hay que justificar. Una vez hecha la justificación, vamos a plantear los objetivos, ¿no? Vamos a plantear los objetivos. Eh, Cuando planteamos los objetivos, no podemos hacerlo planteando un solo objetivo o planteando dos tipos de objetivos. Por una parte, el objetivo general y por otra parte, eh, bueno, decía, podemos hacerlo de dos formas, ¿no? Un objetivo general y los objetivos específicos. Pero también decía que se puede plantear un solo objetivo, ¿no? Entonces, abordar nuestro tema en base a un solo objetivo. Pero no olvidemos que el planteamiento del objetivo es determinante, ¿no? El plantear los objetivos es algo así como tener, ¿no? El norte bien definido, hacia dónde vamos a ir.
¿no? Entonces, los objetivos van a ser elementos bien importantes en nuestro trabajo de investigación. Por eso dicen que, ¿no? Los, los tutores, los revisores de las tesis, lo que se fijan inicialmente es, ¿no? Que haya coherencia en el trabajo de investigación. ¿Y cómo van a eh, determinar si hay coherencia en un trabajo de investigación? ¿No? Se fijan básicamente en el título del tema, ¿no? Se fijan en el título del tema y los relacionan con los objetivos que se está planteando en ese trabajo. Entonces tiene que haber coherencia entre el título y los objetivos, ¿no? Entonces, cuando ven que hay coherencia entre el título y los objetivos, ¿no? Ya ven ellos que ese trabajo, que el trabajo de investigación tiene coherencia. Eh, Hay algunas condiciones que debe cumplir un trabajo de investigación, ¿no? Lo que decíamos, la coherencia. Un trabajo de investigación tiene que ser coherente. La coherencia está relacionada con lo que decía César, ¿no? Tiene que haber eh, relación entre el título y los objetivos, ¿no? Tiene que haber mucha relación. Y también es importante, una vez que planteamos los objetivos, el general y los específicos, ¿no? La hipótesis. Pero antes de pasar a la hipótesis, ¿no? Ustedes saben que también cuando vamos a plantear los objetivos, ¿no? Hay una serie de metodologías que nos definen cómo plantear un objetivo, ¿no? Se dice que hay, por ejemplo, un método, dice, ¿no? El objetivo general tiene que comenzar con un verbo en infinitivo, ¿no? Y luego se tiene que ir respondiendo a una serie de preguntas, ¿no? Como por ejemplo, una vez que planteamos el verbo en infinitivo, seguido a ello, responder a las preguntas qué, por qué, cómo, dónde, cuándo, ¿no? Entonces tenemos que ir respondiendo a una serie de preguntas, ¿no? Para que ese objetivo sea claro, sea concreto, ¿no? Y sea alcanzable, ¿no? Se pueda lograr ese objetivo. Y más que lograr también pueda eh, pueda ser fácilmente valorado, digamos, ¿no? Entonces los objetivos son importantes. Y también va a ser importante la hipótesis, ¿no? La hipótesis dentro de un trabajo de investigación es muy, es necesaria, es un elemento que al investigador eh, le va a permitir, ¿no? Orientar su trabajo, ¿no? La hipótesis no es más que eh, es una pregunta o una respuesta anticipada que se hace, ¿no? Una respuesta anticipada que se hace el investigador y que debe demostrar en el desarrollo de su trabajo de investigación, ¿no? La hipótesis consiste en hacer ese trabajo, ¿no? Ir demostrando lo que se ha planteado como hipótesis, ¿no? Entonces, todo esto, hasta esta parte del numeral 4.8, básicamente estamos hablando de una introducción, de la introducción de nuestro trabajo de investigación, en nuestro caso de una tesis, ¿no? Es una primera parte. Y luego entraremos seguramente a desarrollar las otras etapas o las otras partes de una tesis, como ser, ¿no? Un elemento importante, habíamos dicho, va a ser el marco teórico,
¿no? El marco teórico es una parte muy importante dentro de la tesis, porque a través de este marco teórico nosotros eh, vamos a ir definiendo, ¿no? Vamos a ir definiendo una serie de conceptos eh, que van a aclarar, que van a fortalecer las ideas que nosotros tenemos respecto al tema que hemos elegido o al trabajo de investigación que estamos haciendo, ¿no? La parte teórica, ¿no? Las corrientes teóricas, los modelos académicos teóricos que sustentan a a una determinada idea, a un determinado tema, ¿no? Entonces el marco teórico permite hacer ese trabajo de, como dice su nombre, teorizar, ¿no? Teorizar el trabajo de investigación. Y luego vamos a ver, una vez desarrollado el marco teórico, ¿no? Donde este marco teórico podemos ir clasificándole también, podemos clasificarlo en varias partes: marco conceptual, marco jurídico, ¿no? En una serie de otras partes. Ya, una vez hecho desarrollado el marco teórico, vamos a entrar a lo que es el diseño metodológico o el marco metodológico. Y el marco metodológico no es nada más que el camino que vamos a seguir para lograr los objetivos que nosotros nos hemos planteado, ¿no? A través del marco metodológico y tomando como base las teorías o el marco teórico que nosotros eh, que hemos ido describiendo en esta parte del marco teórico, ¿no? Con el diseño metodológico, nosotros vamos a tratar de encaminarnos al logro de los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Eh, por eso se dice que el marco metodológico es una parte muy importante dentro de un trabajo de investigación, porque a través de este diseño metodológico nosotros vamos a ver, ¿no? En nuestro trabajo. Aquí un poco lo hemos ido desagregando, ¿no? Cuando hablamos de diseño metodológico, vamos a tener que analizar qué tipo de investigación estoy desarrollando en mi trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de investigación es? ¿No? Y también qué diseño de investigación voy a desarrollar, ¿no? Lo que hemos visto en la clase anterior: tipos de investigación, diseño de investigación, el método de investigación, ¿no? La metodología de la investigación. Y cuando hablamos de la metodología de la investigación, eh, en todo caso, desde lo que significa el diseño metodológico, ya la estadística va a ser eh, una ciencia determinante para desarrollar mi trabajo, ¿no? La estadística me va a permitir o me va a dotar métodos, me va a proporcionar técnicas, instrumentos para, para ir desarrollando el trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hablamos de métodos de investigación, vamos a tener eh, tenemos que definir, ¿no? ¿Qué es una población? ¿Qué es una muestra? ¿No? Y la estadística nos define o define qué es una población, qué es una muestra, ¿no? Eh, en estadística, una población es el conjunto de todos los elementos que conforman un determinado trabajo de investigación, digamos, ¿no? Población, por ejemplo, puede ser
todo va a depender del investigador. Cuando hablamos de población y muestra, el investigador define esos conceptos, ¿no? Aunque a veces nosotros relacionamos cuando, eh, cuando hablamos de población, a veces damos a entender que estamos hablando de grandes grupos de personas o de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo decir, para mí mi población va a ser la ciudad del Alto, mi población. Mi población puede ser, eh, mi población puede ser una determinada unidad educativa, ¿no? Mi población puede ser toda Bolivia, ¿no? Mi población puede ser un determinado grupo de personas, ¿ya? Por eso, cuando hablamos de población en estadística, ¿no? Es relativo, no está totalmente definido, no es absoluto. No, no podemos decir que una población siempre va a ser un conjunto de personas grande. No, no es tanto así, sino que todo dependerá del investigador. El investigador tiene que definir cuál va a ser su población y asimismo tiene que definir cuál va a ser su muestra, ¿ya? Por ejemplo, cuando se dice dentro de la definición, población, un conjunto de todos los elementos, ¿no? De todos los elementos de personas o cosas, ¿no? Si decimos de todos, se está refiriendo a que en el trabajo de investigación, ¿no? La población es todo ese grupo de personas o de cosas eh, que vamos a investigar, es todas, ¿no? Por ejemplo, si digo que para mí la población es la ciudad del Alto, en mi trabajo de investigación, en una tesis, ¿no? Mi población va a ser todos los elementos que conforman la ciudad del Alto, ¿no? No me interesa la ciudad de La Paz, no me va a interesar, para mí no existe, ¿no? Solo la población total, digamos. Más allá de la ciudad del Alto, para mí no existe, no hay otro, ¿no? El todo para mí es la ciudad del Alto. Entonces, de esa forma definimos lo que es la población, ¿no? El todo. Si yo digo que para mi trabajo de investigación mi población es una determinada unidad educativa, entonces, más allá de mi trabajo de investigación, más allá de esa unidad educativa, para mí ya no existe nada más, solo ese, ese grupo de personas que conforman la unidad educativa, ¿no? Esa va a ser mi población. ¿Y cuál va a ser mi muestra? No, mi muestra es un subconjunto de la población. Eso quiere decir, es una parte de la población, es un pequeño grupo de la población. Pero también una muestra puede ser toda la población, ¿no? La población puede ser igual a la muestra, pero nunca la muestra va a ser más grande que la población. La muestra siempre va a ser o igual o más pequeña, ¿no? Entonces, esa es la característica. Y en su momento les había dicho, ¿no? Que, ¿por qué definimos, por qué tomamos tanto en cuenta o la estadística nosotros nos dice que debemos manejar estos conceptos en trabajos de investigación? Población, muestra, ¿no? Son conceptos muy importantes porque eh, en base a estos conceptos vamos a ir definiendo el contexto, digamos, de nuestro trabajo de investigación. ¿Qué tanto vamos a abarcar, ¿no? Para hacer análisis de seguramente una serie de características que a mí me van a interesar en mi trabajo de investigación, ¿no? Las características puede ser
la edad. La edad es una característica de la población, ¿no? Conocer las edades de los niños eh, que asisten al primer nivel de, de la, al primer nivel de, de la escuela, ¿no? O del colegio, ¿no? Entonces, nosotros pues vamos a tener que tomar una serie de características, una serie de variables para hacer el análisis de nuestro trabajo de investigación, ¿no? Y la población, les decía, ¿no? Son conceptos que tenemos que definirlos de manera correcta, de manera clara, para eh, para evitar susceptibilidades, ¿no? Para evitar sesgos, para evitar errores en el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, estos conceptos van a ser importantes, que es cuál es la población de mi trabajo de investigación y bajo qué muestra voy a desarrollar mi trabajo de investigación. Porque no siempre, porque va a ser muy difícil, a veces o generalmente, es difícil desarrollar un trabajo de investigación en base a una población, ¿no? Se puede desarrollar un trabajo de investigación, se puede desarrollar tomando como base una población, pero eh, en trabajos de investigación la población generalmente es grande, ¿no? Y por lo tanto, bajo esa característica, el investigador va a tener que tomar mucho tiempo en hacer el estudio de una determinada población, va a tener que gastar dinero o recursos económicos, ¿no? Para obtener la información que necesita, perdón, ¿no? Se puede decir, ¿no? A través de la población podemos hacerlo, ¿no? Como por ejemplo, no hace mucho hemos pasado un proceso de censo en nuestro país, el censo de población y vivienda, ¿no? Ese censo ha tenido un costo, ¿no? Y el costo ha sido elevado, ¿no? Ese censo se ha desarrollado, bueno, se ha desarrollado el, el censo en sí, se ha desarrollado en las ciudades en un día, en áreas concentradas, ha sido en un día, en áreas dispersas se ha desarrollado en 3 días. Pero para hacer ese trabajo, ¿no? Eh, han tenido que ir haciendo trabajos previos a ese trabajo, ¿no? Durante mucho tiempo, 1 año, 2 años, creo, han ido preparando todo lo que significa, ¿no? Otros instrumentos para desarrollar el censo en nuestro país, ¿no? Entonces, se tiene que tomar tiempo, se tiene que tomar recursos financieros, humanos, ¿no? Y eso cuesta, ¿no? Y para evitar ese tipo de problemas, ¿no? De toparse con la falta de recursos económicos, humanos y otros, ¿no? Es que las muestras, ¿no? son, son herramientas que permiten reducir el costo, reducir el tiempo, ¿no? A través de una pequeña muestra, nosotros podemos hacer inferencias estadísticas, podemos inferir a través de los resultados que nosotros obtengamos de una pequeña muestra, vamos a poder generalizar para toda una población, ¿no? Entonces, esa es una ventaja, esas son herramientas que nos proporciona la estadística, ¿no? Y es entonces importante ir definiendo, les decía, población, muestra y cómo vamos a ir
conceptualizando y, y, y sistematizando, ¿no? Los trabajos relacionados a determinar, por ejemplo, el tamaño de la muestra, los elementos de la muestra, los instrumentos para recoger la información, ¿no? Y todo un conjunto de elementos que están dentro de lo que significa el desarrollo de un trabajo de investigación académica, ¿no? Entonces, esa parte a veces es un poquito técnico, y debemos siempre, bueno, en todo caso, la estadística nos va a opcionar, ¿no? Nos va a mostrar métodos, técnicas, instrumentos para desarrollar esta parte de lo que significa el, el diseño metodológico o los métodos de investigación, ¿no? Más abajo dice instrumentos de investigación, ¿no? Cuando se dice o se habla de instrumentos de investigación, nos estamos refiriendo a, eh, nos estamos refiriendo a aquellos elementos que nos van a permitir conseguir la información que necesitamos, ¿ya? Entonces, los instrumentos de investigación están relacionados con ese tema, ¿no? ¿De dónde consigo yo la información? Porque para realizar un trabajo de investigación voy a tener que tener datos, voy a tener que tener información, ¿no? Y en esta parte tenemos que, bueno, no en esta parte, ya mucho más antes, al empezar nuestro trabajo de investigación, cuando estemos planteándonos como investigadores desarrollar un trabajo de investigación acerca de un tema, ya en ese tiempo ya tendríamos que ir, ¿no? Pensando en, uno, qué tema voy a investigar. Por otra parte, ¿no? Decir, preguntarnos, ¿no? El tema que yo estoy tratando de desarrollar o el tema que he elegido, cuánto de bibliografía, cuánto de conocimiento tengo acerca de ese tema, ¿no? Hay bibliografía respecto al tema que estoy eligiendo, ¿no? Hay información, hay investigadores que ya han desarrollado ese tema, ¿no? Hay bibliografía respecto a al tema que he elegido, ¿no? Y si no hay, ¿no? Y si no hay, ¿qué tanto conozco yo el tema que he seleccionado, ¿no? Y entonces aquí viene, ¿no? Una respuesta a lo que me estoy preguntando en ese momento, ¿no? En esta etapa, ya a medida que vaya desarrollando mi trabajo, seguramente, ¿no? Cuando entre a la parte del diseño metodológico, de los métodos de investigación, ¿no? Voy a tener que, eh, voy a tener que hacer un análisis más profundo de lo que significa los instrumentos de investigación, ¿no? ¿Qué instrumentos de investigación voy a aplicar? Eso quiere decir, serán cuestionarios, serán listas de cotejo, serán encuestas, guías de observación o qué otro tipo de investigación, tests, no sé, ¿no? Entonces, son instrumentos que me van a permitir recoger la investigación. Y cuando hablamos de instrumentos de investigación, estoy planteando que voy a manejar con información de tipo primaria, o sea, información básica, información de tipo primaria. Un poco eso hace suponer que cuando yo manejo instrumentos de investigación, ¿no? Un poco lo que yo voy a suponer es que no existe bibliografía respecto al tema que he seleccionado. No hay otros autores, otras personas, otros investigadores
que han hecho análisis del tema que yo estoy desarrollando, ¿no? Y por lo tanto, yo tengo que elaborar mis propios instrumentos de investigación a través de cuestionarios, encuestas, listas de cotejo y otro, ¿no? Y a eso, esa es una información muy importante que en estadística también se le llama, ¿no? Se le llama información de tipo primaria. Pero también yo puedo trabajar con información de tipo secundaria, o sea, con información bibliográfica, ¿no? Información, bibliografía que otros autores ya han investigado, ¿no? Yo puedo hacer uso de esa bibliografía, ¿no? Para fortalecer mi trabajo de investigación, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Podemos ver que hay esas dos formas de conseguir datos, información, ¿no? Y cuando hablamos de investigación, no nos olvidemos que estamos hablando de elaborar nuestra propia, perdón, perdón, decía que el investigador tiene que crear sus propios instrumentos de investigación cuando no hay datos, no hay información respecto al tema que nosotros elegimos. Pero no solo ello, cuando desarrollamos una tesis, hacemos un trabajo de investigación que es una tesis, ¿no? Es un requisito que debemos trabajar con información de tipo primaria. Eso quiere decir, nosotros tenemos que necesariamente aplicar instrumentos de investigación. Y más aún todavía cuando estamos nosotros dentro de lo que significa la formación post